RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecer este contacto que tenemos con el doctor Marco Almerí Estrada, médico especialista en políticas de salud pública. Doctor Almerí, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a toda su estimada audiencia. Sí, doctor, queremos tratar un tema que preocupa en la salud, sobre todo en los menores, que es la anemia. Se ha hablado mucho, se ha trabajado durante gobiernos anteriores para reducir esta enfermedad. Sin embargo, no se logra los índices correspondientes y no se llega a un porcentaje adecuado para disminuir esta enfermedad a nivel nacional, doctor. Y no solo eso, sino que además hemos gastado sumas astronómicas de dinero, el Estado peruano lo ha gastado, con el ánimo de querer reducir esta brecha, y por una muy mala gestión de las autoridades no se ha conseguido el objetivo. Fíjese usted, en el año 2017 recibimos un jalón de oreja por parte de la Organización Mundial de Salud, la que nos hizo saber que nuestras cifras eran inauditas, insostenibles e intolerables, porque como un país como el Perú iba a tener 43% de anemia en los menores de 3 años, porque el daño que se le estaba provocando a estos niños era drástico y, lo peor, irreversible. Y se creó un programa con el propósito de reducir esta anemia, y se hizo todo un plan para que el 2021, o sea, hace 2 años, la anemia de 43 baje a 19%. Más de 12.000 millones de soles es lo que hemos gastado, y la anemia de 43% en el 2017 solo bajado a 42.4%, una burla y un fracaso de este programa. Entonces, nuestra preocupación va por ahí, porque se gasta ingentes sumas de dinero, y el hecho concreto es que no se ha reducido en casi nada los valores de anemia en los menores de 3 años en el Perú. ¿Y qué es lo que pasa? Porque muchas veces los problemas se presentan por falta de presupuesto, ¿no? Porque dicen no hay dinero, no hay plata. En este caso no es así. Ha habido incompetencia, ha habido actos de corrupción, que se puede hablar, porque lamentablemente lo tenemos que decir así. ¿Cuál es su visión al respecto, aparte de la falta de capacidad, doctor? Sí, acá ha habido un robo. Esto que está acá es corrupción. Esto es ser indolente, porque el daño que le provocan a un niño menor de 3 años, al no darle el hierro que necesita y mejorar su hemoglobina, va a provocar un retraso en el desarrollo cerebral que jamás lo va a poder recuperar. Por eso tenemos niños que no entienden lo que leen. Por eso tenemos niños que se duermen en clase. Por eso es que hoy tenemos niños que no tienen la capacidad de concentrarse, prestar atención a una clase que están recibiendo en el colegio. Y claro, lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, cuando nacemos, tenemos un cerebro que tiene neuronas, pero lo que no tiene ese cerebro son comunicaciones entre las neuronas, se llaman sinapsis. Estas sinapsis van a determinar el nivel de inteligencia de las personas. El que tenga más sinapsis tiene más capacidades cognitivas, más inteligentes. Y esta sinapsis se va a realizar, 1, por el estímulo, y 2, por la presencia del oxígeno. Entonces, si usted tiene el concepto de que el único que transporta oxígeno es la hemoglobina, y si su hemoglobina está baja, no hay quien transporte el oxígeno al cerebro. El cerebro es muy demandante de oxígeno. La 4ª parte de todo lo que usted respira va para el cerebro. Entonces, si usted tiene hemoglobina baja, menor a 11, la OMS pide mínimo 11, entonces el aporte de oxígeno es insuficiente y por tanto no se van a establecer las sinapsis. Usted está condenando a esta persona a que en su futuro, ¿no?, en los años venideros, su desarrollo pedagógico, académico, siempre va a ser corto. No hay forma de revertir esa situación. ¿Por qué? Porque la maduración cerebral ocurre hasta los 3 años. ¿Y después qué hay? Después ya no hay maduración cerebral. Así le des un montón de fierro a los 5 o 6 años, por gusto ya no vas a poder recuperar. Entonces, esto es un crimen, pues, porque por robar, por corrupción, por mala gestión, por indolencia, están condenando a miles y quizás millones de peruanos a que no vayan a tener en el futuro un desarrollo académico, pedagógico, social y laboral
para los que estaban programados genéticamente. Y esa es una situación que usted lo está dando a notar muy lamentable y trágica, podemos decir, en nuestro país. Doctor, en todo caso, se debe tener un plan para luchar contra la anemia desde la madre embarazada, ¿puede ser, doctor? Sí, el plan incluye a la madre gestante, porque fíjese usted que la madre gestante, si la madre tiene anemia, entonces primero no le puede pasar hierro a su bebé o un feto que está formando. Entonces ya también el aporte de oxígeno por falta de, o sea, al no haber hierro no hay hemoglobina y la hemoglobina no distribuye el oxígeno. Entonces, ¿qué cosa tenemos como producto al nacer? Un niño con bajo peso, un niño con baja talla, un niño que no va a desarrollar todos los órganos como debiera, porque el hierro no solamente es para formar hemoglobina. El hierro, su importancia es transversal, lo necesito para hacer hígado, para hacer corazón, para hacer riñón, para todo. Entonces, si no está presente, pues voy a formar un riñón, pero no con la capacidad que debiera, un corazón sin la capacidad que debiera, etcétera. Es transversal el daño que le estamos provocando a un niño que nace de una madre con anemia. ¿Cómo es posible que en las postas médicas, centros de salud, no haya sulfato ferroso en tableta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que incluso adultos peruanos, porque que también tienen anemia, en quienes no va a provocar un daño cerebral, porque seguramente ya tuvieron su desarrollo cerebral en su infancia, pero el adulto con anemia es irritable, el adulto con anemia no se concentra, el adulto con anemia para con sueño, entonces se cansa rápido, porque el músculo, para que usted se mueva, necesita que su músculo trabaje, para que el músculo trabaje necesita necesariamente, indubitablemente oxígeno. Si usted tiene hemoglobina baja, no hay oxígeno para el músculo, camina una cuadra, se cansa, todo le da sueño, irritable, no hay un buen desempeño laboral. Entonces el adulto también se afecta con la anemia, la madre gestante se afecta con anemia, pero mucho más el infante menor de 3 años. Ahora, doctor, esta enfermedad está relacionada a la nutrición, que es muy importante, y la desnutrición infantil tampoco se ha podido disminuir en nuestro país. Este es un trabajo, en todo caso, multisectorial, ¿no? Porque si se trata a un niño de anemia, más o menos el tratamiento para que se pueda subir la hemoglobina, nos dicen que es aproximadamente de 6 meses, pero si este niño vuelve a casa y no tiene una adecuada alimentación, no tiene el agua que debe tener, el saneamiento correspondiente, de nada le va a servir. Sí, lo que usted dice es muy cierto. A mí me causa mucho pesar ver que estamos enfrascados como país en discusiones que son importantes seguramente, y este tema que es trascendente, como la anemia y la nutrición, pues no ocupa el lugar que debiera, porque son temas urgentes que también tenemos que corregir, porque fíjese usted, este es dato oficial, dato del propio Ministerio de Salud: de cada 4 niños que viven en la zona rural, de cada 4, 1 tiene desnutrición crónica. No es una desnutrición de hace 3 meses, crónica. Una desnutrición crónica siempre va a conllevar a una talla que no le corresponde para la edad, a un peso que no le corresponde para la edad. Es decir, es una persona que no va a desarrollar como genéticamente estaba programado. Por tanto, sus capacidades y sus habilidades no van a ser las mismas. Claro. Va a tener una deficiencia en sus capacidades y sus habilidades. Entonces, ¿cómo esperamos que esta persona, este ciudadano peruano, alcance sus objetivos, sus logros, sus metas, sus sueños, si sus capacidades y sus habilidades están reducidas? Entonces, esto es un tema grave en un país rico, ¿no?, de alimentos que nosotros mismos los producimos, pero que lamentablemente hemos sido invadidos por una propaganda comercial que nos hace creer que el embutido es mejor que una carne, que nos hace creer que el yogur es mejor que la leche, que nos hace creer que Milo te da energía, dicen, ¿no? Entonces, es lamentable que la propaganda comercial haya calado hondo en el pensamiento de los que hoy son padres de familia y no sepan diferenciar de lo que es
nutrir adecuadamente a sus hijos versus de darles de comer. Sí, eso es muy cierto lo que usted dice, doctor. Ahora, y también lo que preocupa es, ya analizando un poco las acciones del gobierno, es que no hay una política de salud adecuada, ¿no? Porque escuchábamos a la anterior ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, proyectándose sobre todo en esta enfermedad, que dijo que el gobierno prevé reducir este año del 40.9%, lo dijo ella, y sabemos que es 42% al 39% el índice de anemia en niños menores de 3, y bajar de 11.5% a 11% la desnutrición crónica. Eso lo dijo la ex ministra. Ya no está en el cargo, ahora entra un nuevo ministro, y esta es una constante. Entonces ese es también el problema de no tener una política. Puede salir un ministro, no habría ningún problema si hay una política adecuada, una agenda de trabajo correspondiente. Nosotros en salud hemos tocado fondo, amigo. Yo le voy a decir lo que pienso, con el perdón de los que nos escuchan. Son más o menos 1.100 burócratas que son de lo que ocupan los mandos medios en los hospitales, en el Ministerio de Salud, etcétera, que andan dando vuelta entre ellos nada más, cambiándose los cargos, que le han hecho muchísimo daño al Perú en los últimos 40 años de administración de salud. Estas personas son una lista de incapaces, que, como usted dice, son personas que llegan incluso a ser ministro de salud y no tienen la idea o el conocimiento que se requiere para manejar un ministerio que es muy técnico, ¿no? Que es un poco político, es muy técnico. Acabo de escucharlo al ministro actual de salud decir que no hay problema que no haya inmunoglobulinas para combatir el dengue, porque lo que se puede hacer es plasmaféresis. Y desconoce que en el Perú 3 o 4 hospitales pueden hacer plasmaféresis. Todos los demás no tienen la capacidad instrumental, profesional para hacer plasmaféresis. Esta red llega, por ejemplo, a Lima Norte. A ver, el Hospital Coyique, ¿hace plasmaféresis? No. Hospital Puente Piedra, ¿hace plasmaféresis? No. Hospital Cayetano, ¿hace plasmaféresis? No. Ya. Esos 3 hospitales tienen que atender a más de 4 millones de personas que viven en Lima Norte. Entonces, mire usted la ignorancia de un ministro que se pone a opinar sobre temas que desconoce. Entonces, esto hace que dentro del campo de los médicos, enfermeras, obstetriz, reconozcamos a esta autoridad como una persona que no es un líder natural de nuestro gremio, no tiene una autoridad que él se haya ganado profesionalmente dentro de nuestro gremio, y pues miramos a estas personas que ponen de ministro, de ministra, como personas que no están ahí solamente por un favor político, no con las ganas de cambiar el sector, de hacer un viro o un giro necesario para cambiar las políticas de salud, sino más bien como una continuidad, de una forma de pasar los meses, lo más que puedan durar y nada más. Una situación política, ¿no?, que lamentablemente se combina con este tipo de situaciones. Recordemos que esta ministra saliente también había dicho que en 15 días el dengue ya iba a bajar a nivel nacional, pero no fue así. Ahora lo que usted dice del nuevo ministro, hablando específicamente del plasmaféresis, que ese es el procedimiento, ¿no?, que, doctor, lo puede explicar, de una máquina, la separación líquida de la sangre, ¿no? Así es. Lo que pasa es que en el caso del Guillain-Barré, al que el ministro se refirió, en el Guillain-Barré nosotros los fabricamos unos anticuerpos que atacan a nuestro sistema nervioso. Entonces usted tiene 2 formas de neutralizar ese anticuerpo. Con otros anticuerpos dirigidos contra esos anticuerpos, ¿no?, que los podríamos inyectar directamente y este anticuerpo neutraliza al anticuerpo que está circulando en sangre del paciente. Esa es una forma, y estas inmunoglobulinas en el Perú, en todo el Perú no existen, no hay, no tenemos una ampolla, porque no han tenido ellos la previsión de comprarla. Y la otra forma es que el paciente que tiene Guillain-Barré, saque usted la sangre, pase por una máquina, extraiga esos anticuerpos y regrese la sangre al cuerpo. Ese equipo que saque la sangre del cuerpo, que lo limpie mediante unos filtros muy especiales y lo regrese al cuerpo del paciente bajo la supervisión de un especialista, eso no tenemos. Mire, eso no hay. Pero el ministro sale a decir, no se preocupen, tranquilos, que el paciente que tiene Guillain-Barré acá le hacemos plasmaféresis. Una barbaridad. Pues. Sí, pues no, ese es un populismo puro, doctor. Sí, eso demagogia. Es una falta de respeto.
demagogia para la población, pero entre nosotros los médicos, que nosotros nos conocemos, es una falta de respeto para nosotros. Por eso es que no le reconocemos un liderazgo a ese ministro. Bien, doctor, lamentable. Esperemos pues que, sobre todo, esto que afecta mucho a los niños, lamentablemente es así, esta enfermedad de la anemia, como usted lo ha explicado muy bien, es irreversible, ¿no? Si no se cura en los primeros años de edad, ya un niño con anemia no va a poder desarrollarse comúnmente como un niño lo debe hacer a un 100%, y lo de Guillain-Barré también es una situación preocupante que si pasamos después nosotros de lo que ha sido el dengue, ahora hablamos de la anemia que se está subiendo en porcentajes que no se baja, ahora viene el caso de Guillain-Barré, es un trabajo que corresponde específicamente al gobierno y lamentablemente no vemos a la presidenta Dina Boluarte. Lo hemos visto al premier preocupados porque la presidenta tiene que viajar y que tiene que hacer quizás en otro país, dirigir remotamente a través del internet, pero son situaciones que ya debe entrar. Si la presidenta Dina Boluarte ha dicho que se va a quedar hasta el 2026, entonces pues que se trabaje en estos casos que se requiere, que son de suma urgencia, y si hablamos ahora que ya viene el niño global al fin de año, ¿qué es lo que va a pasar? O sea que hay una incertidumbre total. Plagas, muchas enfermedades infecciosas, y como usted muy bien se ha dado cuenta, esto es un tema técnico, ¿no? La población que nos está escuchando se da cuenta que esto es un problema técnico, no puede ir una persona que desconoce, ¿no? Para solucionar los problemas primero tienes que saber sobre el problema. Entonces, usted me dice, ¿qué hacemos frente al niño global? Bueno, tendremos que prepararnos, ¿no? Y ahí hay que colocar a las personas que mejor conocen. Pero le digo, no solamente se trata de cambiar ministro. En los mandos medios hay una gran cantidad de burócratas indolentes que no solucionan su problema en su posta médica, en su centro de salud, los directores de hospitales, que tienen también sus propios problemas y bemoles, pero que no ayudan a mejorar la salud en el país. Que lamentablemente una cofradía, ¿no? Que van cambiando puestos, van rotando, y es lamentable eso. Muchas gracias, doctor Marco Almería Estrada, médico especialista en políticas de salud pública, por estar aquí en RCR. Muy amable. Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.